Bienvenidos a otro de nuestros videos, mis valientes fanáticos del terror. Aquí no solo contamos historias, las revivimos. Prepárate para adentrarte en lo más profundo del miedo, donde las sombras tienen voz y los susurros vienen del más allá. Hoy te traemos una de las leyendas más oscuras y escalofriantes de toda Cuba. Una historia que ha provocado pesadillas durante generaciones. Una historia real. La Casa de los Lamentos, en Guanabacoa. Quédate hasta el final, si acaso tienes el valor de llegar, porque esta historia solo se pone más inquietante con cada segundo que pasa. Guanabacoa es un antiguo pueblo ubicado en las afueras de La Habana, Cuba. Un lugar lleno de historia, leyendas y una fuerte tradición espiritual, donde las creencias populares, los rezos y los misterios conviven con lo cotidiano. Es un sitio donde cada calle parece esconder un secreto y donde las historias se murmuran en voz baja, como si temieran ser escuchadas por algo que aún habita allí. En una de esas calles, entre casas coloniales, árboles retorcidos y faroles que apenas iluminan, se encuentra una vivienda que pocos se atreven a mencionar. Una casa que ha quedado marcada por los ecos del horror. La llaman la Casa de los Lamentos. Cuentan los más ancianos del pueblo que fue construida a finales del siglo XIX por un hombre de alta posición social. Nadie conoce con certeza su nombre, pero todos lo recuerdan como un sujeto frío, misterioso, encerrado en sus pensamientos y prácticas prohibidas. Este hombre, obsesionado con los antiguos secretos, dedicaba gran parte de su tiempo a realizar rituales que nadie lograba entender. Se decía que coleccionaba libros viejos, escritos con símbolos antiguos, mezclando creencias africanas, espiritismo y prácticas oscuras. Su casa, cada noche, se convertía en un templo de susurros, tambores apagados y lamentos. Durante años, los vecinos escuchaban ruidos extraños a la medianoche. Al principio pensaban que era el viento colándose por los rincones viejos, pero el viento no grita como un ser humano, y mucho menos repite los mismos sonidos una y otra vez. Los niños dejaron de jugar cerca. Las personas mayores evitaban pasar frente a la casa, y quienes sí lo hacían en silencio, mirando al suelo. Todos sabían que algo pasaba allí dentro, pero nadie se atrevía a confirmarlo. No te vayas. Si sientes miedo, es buena señal. Pero si acaso no tienes el valor de continuar, aún estás a tiempo de cerrar este video, porque lo que viene a continuación no te dejará dormir esta noche. Una noche, una mujer del pueblo corrió desesperada hasta la estación de policía. Su hijo de apenas 9 años había desaparecido. Lo había visto por última vez jugando cerca de la casa maldita. El pueblo entero se movilizó y los oficiales decidieron entrar. Lo que encontraron fue más que perturbador. Tras horas de búsqueda, hallaron un acceso oculto debajo de una alfombra polvorienta. Una escotilla de madera podrida daba paso a un sótano, un lugar que parecía no haber sido tocado por la luz en décadas. Allí, entre velas derretidas, dibujos hechos con un líquido oscuro ya seco y restos humanos alineados como si fueran parte de una ceremonia, encontraron un altar. En el centro, un cuaderno encuadernado en cuero, cubierto de símbolos y frases escritas en tinta negra. En una de las páginas se leía: «Solo a través del sufrimiento ellos abren la puerta». No había rastro del niño. El hombre fue detenido
Pero durante el juicio no dijo ni una palabra. Solo sonreía, una sonrisa torcida, incómoda, que hacía estremecer incluso a los más escépticos. Cuando le preguntaron por los restos, por los símbolos, por los sonidos, solo respondió: el portal ya no está aquí, está en ustedes. Fue enviado a un hospital psiquiátrico, donde, según los registros, desapareció una noche sin dejar rastro. La celda estaba cerrada por dentro. Desde entonces, nadie ha podido vivir más de una semana en esa casa. Los nuevos inquilinos huyen. Algunos dicen haber oído voces, otros ven figuras en los espejos, y hay quienes aseguran haber sentido presencias mientras dormían. Una mujer que intentó alquilarla en los años 80 escribió en su diario: algo me observa cuando duermo, no me deja cerrar los ojos, escucho llorar dentro de las paredes. El diario fue encontrado sobre la mesa. La mujer jamás apareció. Aún estás a tiempo de detener este video, pero si decides seguir, que sea bajo tu propio riesgo, porque lo que sigue es lo más escalofriante. Hace menos de una década, un grupo de jóvenes exploradores decidió entrar a la casa para grabar un video en vivo. Querían comprobar si los rumores eran ciertos. Equipados con cámaras, micrófonos y linternas, transmitieron durante exactamente 18 minutos. La señal se interrumpió de golpe. No se supo más de ellos. Solo un archivo quedó guardado en la nube. Una imagen, una sola. Un rostro incrustado en la pared, como si hubiese sido absorbido por ella. Ojos abiertos, vivos, mirando directo a la cámara. Esa imagen fue analizada por expertos en fotografía, quienes concluyeron que no había ningún montaje. La pared, literalmente, parecía haber atrapado un rostro humano. Desde entonces, nadie ha vuelto a entrar. Nadie lo ha intentado, pero los lamentos siguen. Hay quienes aseguran que se escuchan desde otras casas, que la energía de ese lugar se ha extendido, que no importa si estás en Guanabacoa o en otro país, porque una vez que escuchas la historia, algo despierta, algo te empieza a buscar. ¿Te atreverías a pasar una noche en la Casa de los Lamentos? Cuéntanos en los comentarios. ¿Qué harías si te encontraras con esa puerta entreabierta a las 3 de la madrugada? Si esta historia te puso la piel de gallina, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros relatos. Muchas gracias y hasta un próximo video, mis fanáticos del terror.